Buenas tardes. A continuación les hablaremos sobre la investigación y elaboración del proceso de una incubadora. Nuestro grupo está conformado por Nicolás Esteban Mestizo, Juan Diego Pedraza, Miguel Ángel Rojas y Daniel Gutiérrez. Introducción. En la incubación de huevos se buscan condiciones perfectas para la eclosión de polluelos sanos. Sin embargo, en las incubadoras del mercado no se ofrecen las condiciones perfectas que busca el usuario, ni mucho menos una relación calidad-precio ideal para que se facilite la obtención de las mismas. En el marco teórico hablaremos de estos 6 ítems: el monitoreo, la eficacia, tecnología avanzada, conectividad digital, calidad-precio y las alertas. Debido a la necesidad de crear una incubadora que fuera de fácil acceso con una relación de calidad-precio apta para el usuario, también investigamos más y llegamos a la conclusión de que un cliente lo que busca en una incubadora no es una incubadora convencional, no es una simple incubadora que simplemente caliente los huevos y ya. En esta oportunidad crearemos una incubadora que integre tecnología avanzada, que a través de una aplicación digital pueda el usuario saber las condiciones bajo las que se encuentran sus huevos. De tal manera, esto no solo facilitará el monitoreo desde cualquier parte de donde se encuentre, sin necesidad de tener su incubadora al lado, sino también aumentará el porcentaje de eficacia y de eclosión de polluelos sanos. En el diseño se hablarán de 3 ítems: el diseño del cliente, el diseño mecánico y el diseño eléctrico. El primero, el diseño del cliente, podemos deducir que él busca una alarma indicadora en caso de cualquier error que pueda presentar la incubadora, un bajo consumo de luz para que no se incremente su residuo de luz, por ejemplo, una calidad-precio, también aplicación de seguimiento, lo que facilita y da una mayor confianza de monitoreo, el fácil manejo para todo tipo de usuario y una mayor productividad. El diseño mecánico que planteamos en primer lugar fue una gran capacidad para aumentar su productividad, unos materiales para brindar calidad-precio y fácil portabilidad para que se pueda mover de un lugar a otro sin mayor dificultad. También en el diseño eléctrico implementamos servomotores, ventilador, pantalla LCD, termistor. En el caso del ventilador se va a usar para eliminar los puntos calientes de cada. Bueno, yo voy a hablar sobre el diagrama de bloques y qué compone el funcionamiento de la incubadora. Bueno, eh, principalmente la incubadora se basa en. Empecemos con los sensores. Este se basa en un sensor de temperatura, principalmente, el cual usaremos el NTC, en diferentes valores de resistencia a temperaturas, y el cual nos dirá la temperatura en la que está internamente la incubadora y la temperatura que queremos manejar. Bueno, activará los actuadores, los cuales van a ser un ventilador o un calentador. Esto es para ir regulando la temperatura necesitada y que nosotros mismos vamos a modificar para el ambiente adecuado para los huevos que vayamos a utilizar. Y ahora manejaremos dos tipos de interfaces, una remota y otra a través de una pantalla para el usuario, ahí mismo en la incubadora. La remota la utilizaremos o la trabajaremos a través de la tarjeta SP32, la cual nos permitirá manejar otra interfaz a distancia Bluetooth o Wi-Fi. También nos muestra aquí el diagrama de bloques, cómo la energía que va a utilizar este tipo de incubadora. La energía que usaremos será una energía hogareña de hogar, la cual en Colombia es de aproximadamente 110 voltios, que nos dará suficiente para poder usar esta incubadora. Así podremos demostrar cómo es este funcionamiento esperado para la incubadora y. Entre los principales materiales que vamos a implementar para la construcción de la incubadora tenemos el SP32.
Este SP32 es un microcontrolador, el cual que requiere para su funcionamiento una fuente de alimentación que oscila entre los 2.3 voltios y los 3.6 voltios. Cuando esta fuente de alimentación es única, lo recomendable es que maneje un valor de 3.3 voltios y una corriente eléctrica de salida de aproximadamente 500 miliamperios. Una de las características de este SP32 es que maneja Wi-Fi, Bluetooth y entre otros, lo que nos permitirá que la conexión inalámbrica sea mucho más eficaz. Por otra parte, tenemos que es un módulo de bajo costo y de bajo consumo de energía. En su versión de 2 núcleos, este nos permitirá almacenar información en la nube y a su vez almacenar información que recibe de un sensor de una manera muy detallada. Por otra parte, tenemos el termistor NTC. Este nos servirá como un sensor ambiente, el cual funciona debido a una variación de resistencias que tiene. Esto quiere decir que en la variación de resistencias se va a generar debido al ambiente que experimente, es decir, si siente frío o calor, su resistencia va a variar y es lo que nos va a generar unos datos. Por otra parte, tenemos el ventilador, el cual genera un flujo de aire debido a la corriente que éste recibe. Para su funcionamiento requiere una fuente de alimentación de 12 voltios y de una corriente eléctrica de aproximadamente 0.21 amperios. Para conectar todos nuestros componentes, vamos a implementar el uso de la protoboard, la cual es una placa conectada eléctricamente por unos orificios pues, que entre ellos se conectan específicamente y es lo que nos va a permitir organizar nuestro circuito. Como fuente de calor tenemos la bombilla de infrarrojos, la cual elegimos porque tiene un espectro de luz parecido al de una gallina clueca, la cual nos va a permitir que los huevos tengan una mejor calidad a la hora de incubarse. Por otra parte tenemos que esta necesita una fuente de alimentación de 220 voltios. Y por último tenemos el relé que va a actuar como un interruptor entre todo el circuito. Caracterización del NTC. Como se mencionó anteriormente, un termistor NTC es una clase de resistencia que cambia su valor dependiendo de la temperatura. Este cambio se fundamenta en cómo la resistividad de un semiconductor varía con la temperatura, siendo estas dos variables inversamente proporcionales. A continuación se presenta una tabla dada por el fabricante del termistor, la cual describe la dependencia de la resistencia en kiloohmios sobre la temperatura de la misma, que es descrita con una tolerancia de 0,5 grados Celsius. Pasamos a la regresión teórica. A partir de la tabla que anteriormente fue mostrada, es posible graficar los puntos y hacer una regresión de los mismos para hallar la gráfica que sea coherente con los datos. Esta gráfica es completamente teórica y proporcionada por el fabricante y da como resultado lo que vemos en la diapositiva. Mientras aumenta la temperatura, la resistencia disminuye y al hacer la regresión da una función logarítmica. En cuanto a la ecuación de Steinhart, podemos ver que se usa para hallar la temperatura teniendo los valores dados de manera teórica. Siguiendo esto, 1 sobre T, que es la temperatura encontrada, es igual a 1 sobre T sub 0, que es la temperatura ambiente, más 1 sobre B, que es el coeficiente del termistor, por el logaritmo natural de la resistencia en serie sobre la resistencia a la temperatura ambiente. A la derecha podemos ver el despeje de toda esta ecuación para hallar la resistencia en serie y tenemos el porcentaje de error, que es 0,40 para los valores teóricos y los experimentales. En cuanto al acondicionamiento del puente de Winston, podemos ver que este es un componente eléctrico empleado para calcular la resistencia de un elemento desconocido. Se toman 2 nodos para polarizar el puente y los otros 2 nodos para medir la resistencia de la tensión. Podemos ver que tomamos acá los nodos C y D, despegamos las ecuaciones y a la derecha evidenciamos cuando se reemplazan los datos para después hacer la diferencia de potencial. Aquí se realiza la comparación de las diferencias de potencial. Vemos que los simulados se encuentran en la mitad de la diapositiva. De esta manera le realizamos el porcentaje de error con las que habíamos calculado y podemos identificar un bajo porcentaje de error, que es de 1,45 y 0,30%. De esta manera ya podemos mandar los datos al SP32 para realizar las operaciones. Muchas gracias.